De regreso a casa, parte 2. Samanun Every. Déjame en paz, Samanun. La frase de Corncamon resonaba en mi cabeza en un bucle infinito, como si ella estuviera ahí dentro de mi mente, repitiéndose, repitiéndose, repitiéndose. Me subo a Tempestad, queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Había perdido a mi padre, a mi mejor amigo, a mi barco y, bueno, no sé exactamente si también la perdí a ella, pero escuchar eso definitivamente dolió. Yo no estaba en mi mejor momento en ese instante. En realidad, esa frase fue la cosa más optimista que pensé en los últimos tiempos, porque la verdad es que estaba muy mal y no podía volver en ese momento a enfrentar todo lo que me esperaba. Ingfa me estaba esperando en casa de la hermana de mi padre para hablar con nuestra madre sobre la posible venta de la casa y cómo sería la vida a partir de ahora. Pero yo no iba a poder lidiar con todo eso en ese momento, así que decidí ir a la playa. La tarde caía, las olas estaban mucho más tranquilas que por la mañana. Yo adoraba el cielo a esa hora. Siempre era muy bonito y dependiendo del día estaba más naranja o más rosa. Ese día en particular estaba muy rosa y las nubes reflejaban los colores vibrantes del atardecer. Reduzco el trote de Tempestad andando despacio para poder disfrutar más del paisaje y observar las olas golpeando la playa. «Sam», escucho una voz muy lejos llamándome. Empiezo a buscar de dónde venía y encuentro a Margot cabalgando en mi dirección. Jalo las riendas de Tempestad, esperando que me alcanzara. «Sam, te estaba buscando». Cuando me enteré de todo lo que pasó y de que por fin habían vuelto de la batalla, necesitaba saber cómo estabas. Cabalgaba una yegua blanca. Su cabello estaba más largo, más rubio de lo normal, casi tan blanco como el pelo del caballo que montaba. Su expresión era de preocupación y estaba sin aliento, como si hubiera corrido ella y no el caballo. Le sonrío débil ante su frase. Me sentía agotada y sin ánimo para nada, así que no quería ni fingir una simpatía que no tenía en ese momento. ¿Estás bien? Bien, es una palabra muy fuerte. Solo necesito un tiempo para digerir todo. ¿Ni siquiera fuiste a casa? Fui allá hace un rato, pero no había nadie. No, vine a dar una vuelta para pensar un poco. Yo no sé si tengo el valor de enfrentar todo ahora. Estar aquí mientras las bombas explotan a mi alrededor me da la sensación de estar en un universo paralelo en el que nada de esto pasó. Su semblante era serio, mientras sus ojos azules me observaban. Lo siento mucho, Sam, que estés teniendo que pasar por todo esto. Habla con el semblante triste. No quiero interrumpir tu momento, solo quería hablar contigo. Deja la frase en el aire, pero la verdad es que independientemente de nuestro pasado, Margot era muy buena escuchando, y hablar con alguien que no estuviera directamente relacionado con los últimos eventos podía ser algo positivo. No, está bien, no estás interrumpiendo. ¿Quieres sentarte un rato en la arena y conversar? Abre una sonrisa amplia y se baja del caballo. Yo hago lo mismo, dejando a Tempestad pastar libre en la playa. Ella era muy obediente y fiel. No se iría de ahí sin que yo estuviera o lo permitiera. ¿De quién es ese caballo?, pregunto, observando a Margot llevarlo hasta un árbol para atar su cabresto. Nunca lo había visto. Era un caballo de raza y muy bonito. Me siento en el suelo, me quito las botas y siento la arena fina en contacto con la piel de mis pies, una sensación relajante. Llegó esta semana, ¿verdad que es linda? Sentí que necesitaba algún medio de transporte más rápido por la isla. Se sienta a mi lado, abrazando sus piernas. ¿Es una yegua?, preguntó sonriendo, mientras admiraba al animal imponente. Su pelo contrastaba con el de Tempestad, los colores eran todo lo contrario entre sí, pero su porte era casi tan grande como el de ella. De verdad que es muy linda. Debe haber costado una fortuna, es de raza. Sí, es árabe. Hubiera sido muy cara, pero un amigo mío que trabaja con eso me la mandó de regalo. Lo conocí en el Líbano, tiene un circo allá y también cría caballos de raza. Tú y tus historias exóticas. Hablo, y ella ríe, se pasa la mano por el cabello y se hace un moño en medio de la cabeza con su propio cabello, mientras miraba el horizonte rosado. Lo ayudé en la época en que perdió a su esposa. Tenía 4 hijas mujeres y no sabía cómo lidiar con ellas. De verdad, una situación muy difícil. Pero le fue muy bien. Al principio fue difícil.
Ni siquiera sabía cómo hablar con ellas como se debe, pero con el tiempo aprendió, porque se esforzó. Es un buen padre. Sonrío triste y miro la arena fina y blanca en la que estaba enterrando mis pies. Por dentro estaba ligeramente fría, refrescante. Desde pequeña tenía esa costumbre de enterrar los pies bajo la arena suave. Ella se da cuenta del punto que había tocado y mira mi perfil. Yo tenía los ojos puestos en el mar y observaba el agua que, igual que las nubes, reflejaba los colores del cielo. Perdona, no quería sacar ese tema. Está bien, es solo que todo es muy reciente. Todo. Lo sé, Sammy. Siempre te guardas de sentir las cosas o te da vergüenza estar sintiéndote mal o triste. Te conozco. Sé que no quieres sentirte vulnerable, pero no hay ninguna vergüenza en eso. Siento de nuevo las lágrimas mojando mi cara. Gracias, Margot. La miro. Tenía una pequeña sonrisa en el rostro. Pone la mano en mi espalda y la desliza por el lugar, dándome apoyo. Nos quedamos varios minutos en silencio, mirando el mar y escuchando el ruido de las olas golpeando la costa. Su mano, que antes estaba en mi espalda, baja hasta el espacio de arena detrás de mí y apoya el tronco con los dos brazos detrás de ella, estirando las piernas hacia adelante cruzándolas. Levanta el rostro hacia el cielo y cierra los ojos mientras la brisa del mar movía algunos mechones sueltos de su cabello, y nos quedamos en silencio por un momento. Muchas cosas pasaban por mi cabeza y agradecí esos minutos de silencio para poder procesar las cosas poco a poco. ¿Y entonces, ahora vuelves a presentarte en el burdel?, pregunto cambiando un poco el tema. Ella me mira sonriendo. Sí, Jim me contrató, pero esta vez de forma permanente. ¿Te gustó?, pregunta con expectativa en la mirada. Sí, me aclaro la garganta sin querer. Es un baile muy diferente, lo encontré muy bonito. Intento sonar lo más indiferente posible. Es un estilo de baile que aprendí en París. Es un baile bastante sensual, debo admitirlo. Sí, se llama pole dance. Es muy difícil. Necesité bastante entrenamiento para aprender apenas algunos movimientos. Tienes que ver a las mujeres allá. Yo no logro hacer ni un tercio de lo que ellas hacen. Es bastante increíble. Me lo puedo imaginar. Ella empieza a reír de la forma incómoda en que me pongo, y entonces decide no hablar más sobre ese tema. Vives en un mundo muy complicado. Rompe el silencio que se había instalado y la miro, sin entender bien qué quería decir. ¿Cómo así? El mundo pirata. No es una crítica, es solo una observación, porque es un contexto que tiene mucho ego y mucho dinero. Mucha gente queriendo las mismas cosas. Tarde o temprano alguien romperá las reglas para llegar primero, ¿verdad? Completo su pensamiento, intentando entender si ese era el punto al que quería llegar. Exactamente. Abre los ojos y me mira con seriedad. Sé que la puñalada por la espalda que recibiste por descubrir lo que hacía tu padre fue algo sin precedente. El problema es que siempre son las personas de quienes menos te lo esperas. De lo contrario, su plan no hubiera tenido el mínimo éxito. Frunzo el ceño sin saber con certeza qué quería decir, y ella ríe débilmente. Creo que estoy filosofando demasiado. Lo que quiero decir es que tu padre armó todo el personaje del buen hombre, pero las ganancias materiales que están en juego en tu mundo son muy altas. ¿Estás intentando justificar lo que hizo? Claro que no, solo poniendo los hechos sobre la mesa. Vuelvo a mirar el mar que tenía delante, y me acuesto de espaldas sobre la arena suave, observando el cielo sobre nosotras. La oscuridad empezaba a caer y el rosa se iba haciendo más pálido a medida que el sol se escondía detrás del horizonte. Todavía no he tenido el valor de ir allá, pero ¿cómo está el burdel?, pregunto con curiosidad. Ella se apoya en uno de sus codos, recostándose a medias y volteando hacia mí. Pongo mis manos detrás de la cabeza, pudiendo ver su cara. Está caótico. Nob está intentando resolver la defensa de Jim, así que casi no tiene tiempo para el burdel. Camila tomó algunas tareas, cobrando los cuartos de quienes están en la posada, pero el burdel no abre desde ayer y creo que tampoco abrirá hoy. Nob debe estar muy afectado. Lo está, pero está enfocado en ayudar a su madre, entonces su cabeza ha estado bien ocupada. ¿Y tu madre? También está muy afectada. Yo y Eng la llevamos a casa de una hermana de mi padre con quien siempre fue muy cercana. Nadie de la familia sabía sobre las maniobras que él hacía por debajo. Todos están más o menos perplejos. Es bueno que tengan ese apoyo,
porque sería peor si la madre de ustedes estuviera sola. Es verdad, mi tía es una persona estupenda y se llevan muy bien, por eso mismo estamos pensando en vender la casa. Abre los ojos brevemente, sorprendida por lo que acababa de escuchar. Quizás hasta logres venderla a alguno de los negros. Suelta la información en el aire y yo no entiendo bien qué quería decir, pero se explica. Por lo que oí decir, los límites de los territorios de los negros y de los rojos están siendo ignorados cada vez más por la cercanía que tuvieron con los negros y esa nueva alianza para atrapar al general inglés. Pero no sé hasta qué punto eso va a continuar ahora que esa nueva alianza ya no tiene razón de existir, ya que la amenaza del general fue neutralizada. ¿No quieres que eso pase? Digo, ¿prefieres que las cosas queden como están? Pregunta con genuino interés. No, preferiría mucho más que esas barreras cayeran. Entonces, miro su cara, que me observaba con expectativa. Solo estoy siendo realista. ¿Por qué dices eso? Hasta donde recuerdo, la capitana de los negros se encargó de dejar claro que eres su territorio, si bien recuerdo los términos que usó. Hace las comillas en el aire y dice la frase con una voz falsa, burlándose de las palabras que Mon había usado. Fue un poco demasiado celosa en esa frase, debo admitirlo. Me mira con la ceja levantada y yo empiezo a reír. ¿Un poco? Mira hacia el mar y piensa en las siguientes palabras, pero luego vuelve a mirarme. Creo que se enojaría mucho de verte aquí, hablando conmigo. O quizás no le importaría mucho. La última frase que le escuché fue: «Déjame en paz, Samanún». Abre un poco los ojos, levemente sorprendida por lo que acababa de escuchar. Busco satisfacción en su semblante, pero no la encuentro. «¿Qué pasó?», pregunta con genuina preocupación y respiro hondo. Bueno, la historia es bastante complicada, pero... Está bien, siéntete libre de no contarlo si prefieres. No es eso, es solo que es algo de ella. No puedo contarlo porque no es un secreto mío, ¿entiendes? Lo entiendo, Sammy. Sonríe y me pone un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero, ¿crees que fue tan serio? Digo, ¿al punto de que ya no quiera nada contigo? La verdad es que no sé. Quizás en su cabeza yo traicioné su confianza. Solo me queda hablar con ella cuando se pueda, si ella quiere. Si no quiere, es que está siendo una tonta. Una mujer como tú. Empieza a hablar y se detiene. La miro esperando que termine la frase, pero no la termina. Me pongo un poco avergonzada y miro mis pies, jugando con la arena. Siempre haces eso con los pies, los entierras en la arena. Es verdad, lo encuentro relajante. Sonríe y jala mi cara para que la mire. Su mirada era penetrante. Sabes que estoy intentando con todas mis fuerzas ser respetuosa con lo que me pediste, ¿verdad? ¿Cómo así? Lo de no intentar nada contigo. Margot, levanta las manos en el aire en un gesto de inocencia. ¿Qué? No estoy haciendo nada, solo siendo una amiga comprensiva aquí. ¿Una amiga? Empiezo a reír de su comentario. Ella también sonreía. Sí, ¿no es eso lo que somos ahora? Sí, digo, sí somos amigas, es solo que me pareció gracioso cómo lo dijiste. Pero... La miro desconfiada. ¿Pero qué? Pero si ella te lastima, no sé hasta cuándo podré mantenerme solo como una amiga comprensiva. Me mira con sus ojos azules. Siento un escalofrío por la intensidad con que me miraba, como si estuviera transmitiendo todos sus sentimientos con solo esos ojos. No tienes que responder nada, Sam. Vuelve a hablar, notando que yo estaba un poco incómoda y sin saber qué decir. Corto el contacto y vuelvo a mirar el mar. Sé que la quieres. Retoma el tema. Margot, yo no quería... Está bien, me interrumpe. Perdona, voy a volver a ser solo tu amiga comprensiva. Estaba un poco incómoda con el rumbo que estaba tomando esa conversación y ya era tarde. La oscuridad pintaba casi por completo el cielo a esa altura, y yo realmente necesitaba enfrentar las otras cosas que me esperaban. Creo que es mejor que volvamos. Cortó el silencio que se había instalado. Sí, es verdad, en poco tiempo estará todo oscuro. Mira el cielo y se levanta, extendiendo un brazo para ayudarme a levantarme. Acepto su ayuda, pero cuando me jala, termino quedando de pie muy cerca de su cuerpo. Su mirada cae a mi boca y me quedo sin reacción por unos segundos, pero enseguida me aparto antes de que pasara algo peor. Ella se aclara la garganta un poco avergonzada.
¿Quieres que te acompañe hasta el burdel? Andar sola de noche puede ser un poco peligroso aquí. Ofrezco porque de verdad lo era. Sonríe con sus dientes muy blancos y su sonrisa amplia. Nunca voy a rechazar tu compañía, Sammy, pero estás muy cansada, vete a casa. No es problema. Y lo digo en serio, no deberías andar sola después de que oscurezca. ¿Y por qué tú sí puedes? La miro con cara de es obvio, y ella empieza a reír. ¿Solo porque eres la todopoderosa capitana? Pregunta riendo y yo la sigo. No solo, pero principalmente porque sé manejar una espada. Caramba, tienes un punto. Vuelve a reír y yo me encojo de hombros. Entonces está bien, acepto tu protección. Me pongo las botas y caminamos hasta las yeguas que estaban ahí pastando tranquilas y nos dirigimos al burdel. Apenas llegamos al burdel, me encuentro de frente con Loren apoyada en la entrada del local. Cuando me ve, sus ojos van hasta Margot y luego vuelven a mí, con cara de pocos amigos. «Hola, Loren, ¿perdida por aquí?», pregunto sonriendo, mientras bajaba de Tempestad, pero ella solo me mira de arriba a abajo con semblante irritado. ¿Perdida? No, quien parece estar perdida con algo no soy yo. Responde con los músculos tensos y cruza los brazos, levantando el mentón como si me estuviera desafiando. «Hola, Loren, ¿cuánto tiempo?». Margot la saluda con algo de cautela, porque también había notado que estaba molesta con algo, o con alguien. Loren solo sacude la cabeza y sonríe falsamente, sin mostrar los dientes. Margot se pone un poco incómoda y me mira. «Gracias por la compañía y por haberme traído aquí como a una damisela en apuros». Habla sonriendo y me da un beso en la mejilla. Loren voltea la cara, golpeando el pie en el suelo con impaciencia. Pasa junto a Loren, quien ni siquiera la mira a la cara, y entra al burdel cerrando la puerta detrás de ella. «¿Qué bicho te picó? ¿Todavía preguntas con toda la cara?». Frunzo el ceño sin entender. «¿Estás así porque estaba con Margot?». Ella pone los ojos en blanco con impaciencia. «Qué lenta eres, ¿no? ¿Puedes dejar de tratarme así? No estaba haciendo nada malo. Me la crucé en la playa y aproveché para conversar un poco». «Aprovechaste que Mon no estaba». Lo suelta en el aire, y esta vez me irrito de verdad. «¿Qué estás insinuando?», pregunto acercándome a ella, desafiante. «No me debes explicaciones, Samanún. Solo digo que es como mínimo raro, ya que hace días no le echas ni un ojo a esa mujer y ahora estabas paseando con ella por la playa al atardecer. Qué bueno que entiendes que no te debo ninguna explicación». Respondo irritada y un poco alterada. «Que te vaya bien, Loren». Hago mi camino de vuelta hacia Tempestad, mientras ella seguía apoyada en la pared del burdel con los brazos cruzados. «Tampoco te debo explicaciones de lo que le cuento o dejo de contarle a Corncamon», comenta con ironía en la voz, como si le hiciera gracia. Dejo de desatar el nudo del cabresto de la yegua y giro lentamente la cabeza, mirándola de reojo por encima de mi hombro. Tenía una sonrisa irónica en la cara. Es el detonante. Regreso agarrándola por el cuello de la camisa. Abre los ojos sorprendida porque no esperaba mi arranque de violencia, ya que yo siempre intentaba optar por el camino de la razón. Pero estaba tan cansada y frustrada por la situación con Mon que ya no podía razonar, estaba en piloto automático. Levanto la mano en puño para darle un golpe y empezar la pelea, pero una mano sujeta mi brazo, alejándome de Loren. «¿Qué está pasando aquí?», pregunta Ti, jalándome de la camisa. Yuki se pone al lado de Loren, impidiéndole venirse encima de mí. «Esta maldita metiéndose en lo que no le importa», digo con rabia. «¿Qué metida ni qué nada? Tú eras la que estaba dando una vueltecita con tu ex, charlando y con besitos en la mejilla. Si te irritó mi comentario, es porque la descripción te calzó. Intento zafar de los brazos de Ti, pero era bastante fuerte. Vete al diablo, metida de porquería. No tienes nada que meterte en lo que no te llaman, y mucho menos andar contándole mentiras a Corncamon». Yo seguía intentando soltarme de Ti, pero ella no me lo permite, jalándome aún más lejos y empujándome contra la pared del otro lado de la calle, poniéndose delante de mí. «¿Qué es esto, Samanún? ¿Qué diablos te pasó?». Respiro hondo, intentando poner la cabeza en su sitio. «Está así porque la agarré con las manos en la masa y está frustrada», grita Loren del otro lado de la calle, pero antes de que yo tenga reacción, Ti se gira hacia ella rápidamente, sin quitar su cuerpo del frente mío,
impidiéndome avanzar. Cierra esa boca por 2 segundos, Loren. Ella grita con todas sus fuerzas. Creo que nunca había presenciado a la mujer de cabello corto que siempre se mostraba tan serena, perder la paciencia de esa manera. Loren se calla en el momento, encogiéndose en donde estaba. Ti se vuelve hacia mí, pasándose la mano por un mechón de cabello que estaba fuera de lugar. ¿Me quieres contar con calma qué está pasando?, pregunta, volviendo a estar tranquila como siempre era. No estaba pasando nada importante, hasta que me encontré con Loren. Tuve un malentendido con Mon. Sí, lo supimos. Después de que te quedaste atrás en el puerto, ella explicó por encima lo que había pasado. En fin, por eso decidí ir a la playa a despejar la cabeza un poco, y Margot fue a buscarme allá. Ella se enteró de lo que había pasado, claro, porque estaba en el burdel, pero bueno, solo me buscó para saber cómo estaba, nada más. Entiendo. Nos quedamos hablando 1 o 2 horas y volvimos. Como ya había oscurecido, la traje de regreso y encontré a Loren aquí, que empezó a hacer varias acusaciones, pero cuando dijo que le iba a contar a Mon fue cuando me descontrolé. Ya estoy en una situación bastante complicada para que esta imbécil llegue buzoneando más cosas al oído de Mon. No pasó nada, Ti, absolutamente nada. Yo no hice nada malo, yo... Oye, calma, pide. Y entonces noto que estaba exasperada, con la respiración alterada. Te creo, y en cuanto a Loren, no tienes que preocuparte, ella no se va a meter en esto. Solo está siendo una idiota porque vino a ver a Camila y la mujer le dijo que el burdel no estaba abierto hoy y que se fuera a casa. Miro a Loren por encima de los hombros de Ti. Hablaba con Yuki y luego echa una última mirada a nuestra dirección y se va rápido, desapareciendo en la oscuridad de la calle. En fin, tengo que irme. Ya perdí demasiado tiempo con esta idiota. Pero es mejor que se aguante esa lengua larga, porque si me entero de que fue a contarle mentiras sobre mí a Mon, Ella no va a hablar nada malo de ti porque te adora. Le encanta irritarte, pero la verdad es que siempre le está echando porras a la relación de ustedes. ¿No parece? Entiende de una vez por todas que Loren a veces tiene la mentalidad de una adolescente de 12 años. Cuando se frustra con algo o no está bien, le descarga a todo el que tiene alrededor y le tiene muchos celos a Mon. Cuando te vio con Margot, una situación que ya estaba mal por lo de Camila, empeoró y quiso descargarse contigo. No la defiendas, Ti, pido irritada. No la estoy defendiendo, solo explicando lo que pasó. Bueno, me voy. Necesito encontrar a mi hermana y a mi madre. Está bien. Me da 2 palmadas en el hombro y empiezo a andar, pero me detengo y vuelvo a mirarla. Ti. Ella todavía no habló con Angélica. Se adelanta porque sabía que iba a preguntar por Mon. Está allá en casa. Va a dormir ahí esta noche. Yo le dije que era mejor, para que se le enfriara la cabeza. Bien hecho. Gracias por cuidarla. Le agradezco y ella asiente con la cabeza con una sonrisa sin mostrar los dientes. Siempre voy a estar aquí para ella cuando lo necesite. Y tú, cuídate, Sam. Si necesitas algo, puedes llamarme también, ¿está bien? Gracias de nuevo, Ti. Eres una buena amiga que la cercanía con Mon me trajo. Ella sonríe de nuevo y me doy la vuelta, yéndome hacia donde debería haber ido hace, por lo menos, 2 horas. Corncamon Teach. Me despierto con el peor dolor de cabeza que he sentido en mi vida. Mi cabeza latía de dolor, casi no podía abrir los ojos, pero por suerte el día apenas había amanecido, de modo que la luz que entraba por la ventana de la sala de Ti no estaba muy intensa. Ella había insistido en que durmiera con ella en el cuarto, pero yo preferí dormir en la sala, porque sabía que tardaría en quedarme dormida. Dicho y hecho, quizás dormí unas 3 horas nada más. Mi cabeza estuvo alerta toda la noche, repasando todo lo que había pasado en los últimos días y, principalmente, la noticia de mi verdadero padre. Eran tantas cosas en que pensar que no podía apagar mi mente. ¿Por qué mi madre me escondió esto? ¿Cómo pudo hacerle eso a mi padre? ¿Cómo conoció al general? ¿Cómo tuvo una hija de él y aún así mi padre la aceptó? ¿Él lo sabía de verdad? Eran muchas preguntas que se quedaron sin respuesta durante toda la noche, porque no tuve el valor de enfrentar a mi madre esa noche. Solo le pedí a Ti que le avisara que iba a dormir fuera y allá no aparecí. ¿Dormiste bien? Ti me asusta, apareciendo en la sala en silencio. Casi me matas del corazón ahora. ¿Por qué estás despierta tan temprano? Sonríe y se acerca a mí con un vaso de agua.
Me despierto a esta hora todos los días, Mon. Corro algunos kilómetros y luego vuelvo a entrenar con la espada. Yuki debe estar llegando pronto. Dios mío, ustedes dos están locas. Hablo con la voz ronca de sueño y la cabeza pesada. ¿Dormiste? Tienes cara de no haber pegado un ojo. ¿Estoy tan mal? Ella ríe. Un poco. Extiende la mano para que me levante del sofá. Ven, te voy a preparar algo para comer. No hace falta, no tengo hambre. Creo que voy a aprovechar e ir a enfrentar a mi madre de una vez. Estaba muy preocupada por ti, como si hubiera presentido que algo había pasado. Pero me dijiste que no le contaste nada. No le conté, puedes estar tranquila. Escuchamos 2 golpes suaves en la puerta y la miro sorprendida, pensando que podría ser alguien buscándome. No te preocupes, debe ser Yuki. Habla tranquila, yendo hacia la puerta y abriéndola, revelando a una Yuki animada que entraba a la casa y se sorprendía al verme ahí. Se queda un poco confundida un momento, mirándome a mí y a ti. Quizás estaba imaginando cosas un tanto extrañas. Mon quiso venir a dormir aquí por lo de su padre. Digo, por la historia con el padre. Yo le dije que podía dormir aquí para no tener que enfrentar a la madre, pero ella durmió aquí en la sala, en el sofá. Ti se apresura a explicar con el desenvolvimiento de un niño que estaba aprendiendo a hablar. Empiezo a reír de su nerviosismo, pero Yuki seguía un poco seria, como si esperara la explicación. ¿Yuki estaba celosa de ti? ¿Qué? ¿Le vas a decir esa mentira a Yuki? Aprovecho la oportunidad para burlarme de ti, ya que nunca había visto a la mujer tan desconcertada como en ese momento. Ti abre los ojos sorprendida, y Yuki la mira con cara de pocos amigos, con el brazo cruzado en el pecho. No, yo... Mira a Yuki y me mira a mí, sudando frío. Para con eso, Mon. Anoche no me pediste que parara, ¿y ahora quieres negar lo que hiciste? Continuó con mi broma. Ti estaba blanca como las nubes en un día de verano, y Yuki seguía con el ceño fruncido. Mi pose seria no dura mucho tiempo, y la carcajada sale de mi garganta mientras caigo sentada en el sofá, sin poder aguantarme la situación hilarante en que estaba metida Ti. Yuki parece respirar hondo cuando empiezo a reír, y Ti se viene hacia mí golpeándome con un cojín. Por culpa de esto, nunca más te ofrezco un techo para dormir. ¿Me estás escuchando? Reclamaba mientras me golpeaba con el cojín. Yo me defendía entre carcajadas, pero Yuki observaba la situación con nada más y nada menos que una expresión aburrida. De verdad se había enojado con la broma. «Perdona, ¡ay, Ti! ¡Perdona! Solo estaba bromeando». Ella por fin para de golpearme con el cojín, y yo me levanto arreglando mi ropa y mirando a Yuki. «Puedes estar tranquila, no pasó nada aquí. Ti solo me ofreció su sofá para que pudiera dormir aquí hoy y no tener que encontrarme con mi madre». Ella suelta el aire que tenía retenido en el pecho, pero su ceño no se deshace. «Puedes estar tranquila, prima. Yo no te agarré tu noviecita», le digo a Yuki y luego miro a Ti de pies a cabeza. Nunca te agarraría. Es como una hermana para mí, celosa. Paso junto a mi prima con los brazos cruzados y una expresión seria, y le despeino el cabello. Ella aleja la cabeza de mi alcance con rapidez. «¡Déjame, idiota!», reclama, arreglando los mechones desalineados. «Bueno, ustedes son un encanto, pero de verdad tengo que irme ahora», digo poniéndome las botas. «Ti, en serio, muchísimas gracias por todo lo que siempre haces por mí». Ella sonríe. «De nada, Mon», responde, mientras me encamino hacia la puerta de salida. Jalo la manija y la abro, pero antes de que pueda salir, su siguiente frase me deja helada. Casi me olvido. Ayer me crucé con Sam en la calle del burdel. Cierro la puerta de nuevo, sin salir del recinto, y la miro. Ella sonríe porque sabía que eso iba a llamar mi atención. «¿En la calle del burdel?», preguntó con irritación. «Creí que esa porquería estaba cerrada». Y lo estaba. Ella no fue al burdel en realidad. Pero, para suerte de Loren, aparecí por ahí en el momento en que estaba a punto de darle un golpe a la imbécil de ojos verdes que llamamos amiga. «¿Un golpe?», preguntó sorprendida. «Otro. Querrás decir, ¿no? No sería el primero». Yuki complementa la información con cara de aburrimiento. «Sí, un golpe. Sujeté el brazo de Sam en el momento exacto en que iba a golpearla. A Loren le encanta provocar, pero a la hora de la verdad parece una blandengue que no sabe pelear». «Espera, ¿por qué estaban peleando?
Pregunto sorprendida, mientras es el turno de Ti de ir hacia la puerta y ponerse las botas. Loren estaba insoportable ayer y no paraba de provocar a Sam. Fue hasta el burdel a ver a Camila, pero Camila no la atendió porque dijo que no estaba trabajando esa noche. Termina de ponerse las botas y entonces abre la puerta para irse. «Espera, ¿a dónde vas? Cuéntame el resto», pido mientras ella empezaba a caminar hacia su caballo, fuera de la casa. La sigo a ella y a Yuki. «Creo que es mejor que te enteres con más detalles de lo que pasó por boca de Sam. Yo no voy a...» «Puedes cortar esa conversación, Ti. Empezaste y ahora vas a terminar. ¿Qué estaba haciendo Samanún en la calle del burdel?» Ella respira hondo y mira a Yuki, que se encoge de hombros sin querer meterse. «Yo no quería meterme en esto, Mon. Habla, Ti. Mira, Ti. Dios mío, qué curiosa eres cuando se trata de Samanún». Cruzo los brazos y pongo cara de impaciencia, esperando que continúe. «Está bien, voy a hablar, pero ¿prometes no precipitarte en nada? Samanún no hizo nada malo. Creo que solo estás empeorando la situación», reclamo, ya muy irritada. «¿Por qué estás tan a la defensiva? Suéltalo ya», exijo y ella pone los ojos en blanco. Yuki estaba tensa a su lado. «Después de que mandaste a tu novia a paseo, ella fue a la playa y... ¿a quién crees que fue a buscarla?» Mis narinas se hinchan porque yo sabía exactamente quién había ido. Empiezo a caminar de vuelta hacia adentro de casa y Ti me sigue. «Oye, ten calma, Corncamon». Jala mi brazo y la miro con rabia. «Ten calma, solo estaban conversando, no pasó nada. ¿Por qué te irritas tanto? ¿Crees que Sam va a volver con el rabo entre las piernas para la ex? Ella ya te dijo que te ama». «¿Terminaste?» Ella suelta mi brazo, resoplando. «Sinceramente, no imaginé que ibas a reaccionar así». No reaccioné para nada, solo estoy irritada porque parece que esa mujer ronda a Samanún como un tiburón blanco, lista para atacar en cuanto yo cometa cualquier error. Solo olvidaste que si una no quiere, dos no se juntan. Si Sam no quiere, no van a estar juntas, aunque Margot quiera mucho. Pero no es reconfortante saber que tú... Detengo mi frase sin saber exactamente cómo llamar a Sam, y Ti me mira con cara cínica. «La chica con quien estás está paseando en la playa con su ex después de que peleamos. En realidad ustedes no pelearon, ¿no? Tú peleaste con ella». Ti habla con cara de aburrimiento. «¿Estás aquí para ayudarme o...?» «Estoy aquí para poner verdades sobre la mesa. Estabas estresada, cansada, triste y con un torbellino de sentimientos al mismo tiempo por la historia de tu padre. Entonces hasta entiendo que estuvieras sin paciencia, pero fuiste muy brusca con ella cuando solo quería ayudarte. Ella no tenía la obligación de contarte, Mon, y de hecho, el que no te haya dicho nada dice mucho de quién es ella, porque era lo correcto. Respetó un secreto que no era suyo para contar. ¿Hasta cuándo iba a guardarse ese secreto? ¿Iba a ser como mi madre y escondérmelo por otros 20 años? Respetó a mi madre, pero no me respetó a mí. Ella no tiene que meterse en algo que es entre tú y tu familia, Mon. A lo mucho podría haber hablado con tu madre. Creo que hasta lo hubiera hecho, pero... ¿contártelo a ti? Perdona, pero yo hubiera hecho lo mismo. Pienso en las palabras de Ti por un momento, pero la información de Sam hablando a solas con Margot vuelve a atormentarme. Bueno, que así sea. No quiero lidiar con eso ahora. Necesito paciencia para hablar con mi madre. Hablo sin el mínimo de paciencia y empiezo a caminar de vuelta hacia la casa, para recoger mis cosas e irme. Solo piensa bien antes de ir a hablar con Sam y crucificarla. Ti habla en voz alta, mientras subo los pequeños escalones que daban acceso a la puerta de entrada. Pero antes de que abra la manija y jale la puerta para entrar, escucho una voz familiar llamándome. Eso me hiela por completo. «Mon». Samanún habla, haciendo que me quede donde estaba y me voltee a mirarla. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunto sin paciencia, mientras Ti ponía los ojos en blanco al lado de la capitana de los rojos. «Pensé que debía venir a hablar contigo», responde acercándose a mí. «¿Te cansaste de hablar con tu ex?», pregunto con frialdad y ella me mira irritada. «Es obvio que ya sabes eso», comenta en voz baja y con una sonrisa irónica. «¿Por qué? ¿Era otro secreto que me ibas a esconder?». Mi comentario la irrita más y me mira con fuego en sus ojos castaños, acercándose a mí. «¿Por qué tienes que ser tan difícil cuando quieres?
me pregunta, casi pegando su cara a la mía de tan cerca que estaba. Su mandíbula apretada solo mostraba cuánta rabia tenía. Ah, y tú eres un bombón. ¿Crees que la culpable soy yo aquí? Apuntó el dedo índice a mí y a ella. ¿Qué quieres? ¿Quieres que me aleje y te deje en paz como tú misma pediste ayer? Sería de gran ayuda que no salieras por ahí con tu ex después de haber peleado conmigo. No sé exactamente lo que te contaron, pero yo no hice absolutamente nada malo. Estaba caminando en la playa porque tú me habías pedido que me alejara, que te dejara en paz, y ella apareció ahí. Es obvio que apareció ahí, Samanún. Espera cualquier tropiezo y cualquier oportunidad para intentar tenerte de nuevo. Hablaba un poco alto en ese momento, dejándome llevar por las emociones. ¿Y qué? Grita más alto, agarrándome de sorpresa. ¿Crees que solo porque ella me quiere, me va a tener? No me importa ella, no me importa nadie. Me importas tú, que eres por quien estoy enamorada y con quien quiero estar. Grita a pleno pulmón, dejándome sin respuesta. Es que no hay explicación, Corncamon. Puedes parar de una vez de empujarme lejos, cuando en realidad quiero estar aquí a tu lado. Incluso después de pedirme que te dejara en paz, aquí estoy de nuevo. ¿No ves que solo quiero apoyarte? No dejé de contarte el secreto de tu padre por maldad. No me sentía con el derecho... Interrumpo su frase, jalándola de la solapa de su casaca roja y plantándole un beso fuerte en esos labios. Sentía tantas cosas al mismo tiempo. Sentía por ella odio y pasión a la vez. ¿Cómo era posible? Los celos me daban rabia, pero quería besarla hasta hacerle entender a Margot que ella era mía. Tenía tanta urgencia de mostrar que era mía, como si nadie pudiera acercársele. Ni siquiera quería que esa gallina rubia la mirara. Pero, ¿podía hacer eso? Creo que no. Su boca se encuentra con la mía en un beso intenso, cálido, donde cada movimiento transmite una mezcla de impulso y emoción contenida. Sus manos recorren mi cuerpo con firmeza, acercándome más a ella, como si no quisiera dejar espacio entre nosotras. Yo no me quedo atrás. Sus dedos se deslizan por mi cintura, apenas rozando mi piel bajo la tela, provocando un leve escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Su agarre se vuelve más firme, manteniéndome cerca, sin permitirme alejarme. Mi respiración se vuelve irregular y mi corazón comienza a latir con fuerza. Aún aferrada a su ropa, empiezo a quitarle la casaca, dejándola caer lentamente por sus hombros. Ella lo permite sin resistencia, observándome en silencio. Entonces avanza un paso, y yo retrocedo instintivamente, dejándome guiar mientras cruzamos el umbral hacia el interior de la casa. Cierra la puerta con el pie sin separarse de mí, manteniendo el beso mientras sus manos comienzan a recorrer mi ropa con urgencia. Yo respondo de la misma forma, dejándome llevar por el momento. Termino recostada sobre el mismo sofá donde había dormido, mientras ella permanece de pie por un instante, quitándose lo que aún le estorbaba con rapidez, sin apartar la mirada de mí. La observo, sintiendo cómo la tensión crece entre nosotras, mientras el aire parece volverse más denso. Cuando vuelve a acercarse, sus gestos son intensos, llenos de emoción contenida. Su cercanía hace que mi respiración se acelere y mi cuerpo reacciona de inmediato a cada uno de sus movimientos. Mis manos se enredan en su cabello, acercándola más a mí, sin querer que ese instante termine. «Te echaba tanto de menos», dice, apoyando suavemente su cabeza contra mí, mirándome desde abajo con una expresión sincera. Paso mis manos por su cabello con cuidado, dejándolas deslizarse hasta su espalda. Ella permanece cerca, mientras yo sigo sentada en el sofá, apenas por encima de ella. «Solo pasaste una noche lejos de mí, Sam», respondo con una ligera sonrisa, intentando restarle importancia, aunque la emoción era evidente. «Es verdad, muy poco tiempo», dice, incorporándose. «Creo que entonces ya puedo vestirme». No puedo evitar reír ante su tono, y la tomo del brazo para atraerla de nuevo hacia mí. Su cuerpo vuelve a encontrarse con el mío en un movimiento torpe pero natural, y por un instante todo se siente en calma. «¿Puedes continuar con lo que estabas haciendo, por favor?», pregunto. Me mira con una ceja levantada. «Pero si fue tan poco tiempo desde...» «Cállate, Sam», la interrumpo, empujando suavemente sus hombros hasta que queda recostada en el sofá, cambiando las posiciones.
Su espalda descansa contra el brazo del sillón mientras me inclino sobre ella, dejando besos en su cuello. Inclina la cabeza hacia atrás, entregándose al momento. Recorro con besos la línea de su cuello hasta su oído, deteniéndome un instante antes de susurrar. Eres mía, Sam, solo mía. Ella contiene la respiración, mordiéndose los labios, intentando no dejar escapar ningún sonido. Desciendo lentamente por su cuello, marcando el camino con besos, mientras mi mano se apoya con firmeza en su costado, manteniéndola cerca. Te gusta cuando no me contengo, ¿verdad? Murmuro, rozando sus labios antes de apartarme apenas, provocándola con una leve sonrisa. Su reacción es inmediata, su respiración se vuelve más intensa, evidenciando cuánto le afecta la cercanía. Su mano desciende por mi cuerpo, yo me pierdo con su caricia, sabiendo exactamente cómo hacerme reaccionar. Se incorpora hasta quedar sentada en el sofá y me jala hacia su regazo. Me sostiene por la cintura, manteniéndome cerca, mientras su atención vuelve a centrarse en mí con intensidad. Mi respiración se acelera de inmediato. Me aferro a sus hombros, dejándome llevar por el ritmo que impone, moviéndome sobre ella en un vaivén cada vez más marcado. Echo la cabeza hacia atrás, incapaz de contener lo que me provoca, mientras su cercanía me envuelve por completo. «Muévete para mí, Mon», murmura cerca de mi oído. «Verte así me vuelve loca». Sus palabras hacen que la mire. Sus ojos están completamente enfocados en mí, intensos, casi absorbentes. La beso con impulso y respondo a su cercanía, manteniendo el ritmo, sintiendo cómo la tensión crece entre nosotras. Mis movimientos se vuelven más insistentes, buscando exactamente aquello que me hace perder el control. «No voy a poder aguantar mucho más, Mon», alcanza a decir. «Ah», la interrumpo cuando la sensación me sobrepasa de golpe. Mi cuerpo se tensa y luego se relaja, dejándome llevar por la intensidad del momento, mientras aún me aferro a ella. Poco después, ella también cede, rodeándome con fuerza, manteniéndome cerca mientras ambas intentamos recuperar el aliento. Ella deja escapar un último suspiro antes de apartar mi mano con suavidad. Cae de espaldas en el sofá y me jala con ella, acomodándome sobre su cuerpo. Me recuesto sobre su pecho, sintiendo el calor de su piel contra la mía, ambas aún intentando recuperar el aliento. «Te dejé una marca en el cuello, para que esa gallina rubia sepa que tienes dueña», murmuro con la voz suave, luchando contra el sueño que empieza a vencerme. Ella ríe, haciendo que mi cabeza suba y baje ligeramente con el movimiento. «Sabes, hay maneras más fáciles de hacer eso», responde. Levanto apenas el rostro para mirarla. Sus ojos estaban cerrados mientras sus dedos jugaban distraídamente con mi cabello. Pero en cuanto me muevo, los abre. Sus ojos castaños, con un tono casi miel, se veían especialmente claros en ese momento. «¿Cuál manera?», pregunto sin entender a dónde quería llegar. «¿Con que simplemente asumamos una relación de forma pública y terminemos de una vez con esta situación de ni contigo ni sin ti?» Mi corazón vuelve a latir demasiado rápido y mi mente me traiciona, dejándome muda. Ella frunce el ceño. «No», digo. «Si no quieres, si no prefieres, podemos...» Ella se enreda en las palabras, creyendo que mi silencio era un rechazo a su propuesta. Y entonces empiezo a reír de su confusión y subo un poco intentando darle un beso en la boca. Pero el intento frustrado hace que nos caigamos a carcajadas. «Perdona», pido mientras reía. Lo intenté, pero casi no dormí en la noche, y después de lo que hicimos, mi cuerpo está aún más blando. Me justifico. Ella reía también, pero de una manera un poco nerviosa. «Mon», empieza, ahora más seria y de manera más coordinada que antes. «Hablé en serio, pero si no quieres lo entenderé». «¿Estás bromeando, Samanún? Hace tiempo te pido que me declares, eres tú la que nunca quiso». «¿Qué?» Yo nunca dije que no quería, pero estábamos en un contexto bastante complicado. Sabes que no daba para asumir esta relación como queríamos y... No tienes que ponerte nerviosa, novia. La última palabra que digo me da un cosquilleo en el estómago y la deja sin palabras, mirándome sorprendida y asombrada. Entonces, somos novias, sí. ¿No era eso lo que querías decir cuando hablaste de asumir una relación de forma pública? Abre los ojos de sorpresa, pero enseguida empieza a reír.
Obvio que sí. Esta va a ser la peor declaración de la historia de Nassau. Bromea y yo empiezo a reír porque me di cuenta de que todavía estaba un poco nerviosa. No va a hacerlo, es la más bonita porque es la nuestra. Porque, Sam, me acomodo encima de ella, consiguiendo alcanzar su boca y dándole besos intercalados con cada palabra que decía. Porque es la nuestra, porque fue tú pidiéndome que fuera tu novia. ¿Puede ser mejor que eso? Ella sonríe de manera feliz y luego pone cara de pícara. Qué bueno que aceptaste. Voy a avisarle entonces a Margot que no acepto su propuesta. La dejé esperando por si tú me dabas una negativa. ¡Ay! Le doy una palmada en el brazo y ella empieza a reír. Deja tu broma sin gracia, que después no aguantas la represalia. Hablo seria, mientras ella seguía riendo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería la represalia? Pregunta, volviendo con su cara de pícara, pero yo no le estaba encontrando mucha gracia a su bromita. No te hagas la graciosa, porque oí decir que tú también eres bastante celosa. No me pongas a prueba. Su sonrisa desaparece al instante y yo empiezo a reír. Buena chica. Si Stella intenta algo contigo, no me hago responsable, ¿eh? Me río de su comentario. Está bien, novia. Anotado. Sus facciones serias se suavizan al escuchar el término que uso para definirla. Sonríe y me da un beso más, volviendo a acariciar mi cabello. Ella me sigue haciendo caricias y empiezo a sentir el sueño de la noche no dormida caer sobre mí de lleno. Pero soy despertada por la ruptura del silencio que causa su siguiente frase. Mon, no hablaste con tu madre, ¿verdad? Pregunta y abro los ojos, mirando al fondo de la sala de té. No, respondo seca. ¿Ni vas a hablar? No sé. Entiendo si necesitas un tiempo, pero espero que logres comprender que esto es algo muy difícil para ella. Quizás la historia detrás de eso sea de sufrimiento y dolor. ¿Y a mí qué me importa eso? Ella tiene la obligación de contarme. Es algo sobre mi propia vida. Mon, no seas tan dura con ella. No eres esa persona. Solo hablas así porque estás herida con ella. Es obvio que sí. Me dolió mucho que haya escondido esto por tanto tiempo. Lo sé, baby. Es algo sobre tu historia. Ella está equivocada en no haberte contado, pero no seas tan dura con ella. Es una mujer increíble, recuérdalo. Me pierdo con ustedes dos defendiéndola. Ella ríe débilmente. ¿Le vas a hablar? Vuelvo a cerrar los ojos, sintiendo su caricia ahora en mi espalda desnuda. Puede ser, pero ahora solo quiero dormir. Digo con la voz embargada de sueño. Está bien, duerme. Es lo último que escucho antes de entregarme al sueño. ¡Diablos! Me despiertan de golpe el grito de Ti y Sam moviéndose rápidamente debajo de mí. Enseguida la puerta de entrada se cierra de un golpe. ¡Maldición! ¿No podían haber cerrado la puerta con llave? Reclama Ti desde afuera de la puerta de entrada. Me levanto rápido porque Sam estaba en pánico. «Perdona, Ti», respondo para la mujer del otro lado de la casa. «¿Perdona? Me debes más que una disculpa por haber sido obligada a presenciar esta escena por segunda vez, Corncamon. Aparte de Samanun, nadie quiere ver ese trasero tuyo, así que la próxima vez que vayan a revolcarse en mi sala o en cualquier lugar al que otros puedan entrar, cierren la maldita puerta con llave». Mientras me ponía la ropa, me reía de la irritación de Ti y del pánico de Sam, que buscaba su ropa. Te sorprendería la cantidad de personas que no pueden dejar de mirarme. Tú solo fuiste una más de las afortunadas. «¡Cállate, Corncamon!», responde Ti irritada desde afuera y vuelvo a reír. «¿Terminaste de vestirte?» «No», grita Sam agitada y yo sigo riendo. «Para de reír, Mon. Ayúdame aquí, por favor», pide mientras intentaba ponerse la camisa sin éxito. Me acerco a ella, pasando su cabeza por la entrada correcta de la prenda y no por donde ella estaba intentando. Ella entonces abotona el pantalón, terminando de vestirse. «Puede entrar, señorita Estrés», le grito a Ti, que abre la puerta con prisa e irritación. Levanta el dedo índice, como si fuera a decir un discurso gigantesco, pero tenía tantas cosas que quería decir al mismo tiempo y estaba tan irritada que solo nos mira a mí y a Sam en silencio. Solo lárguense de aquí y déjenme en paz. Habla con expresión molesta y el dedo levantado. Luego mira el sofá y me mira a mí. Nunca más voy a tener el valor de sentarme ahí y la culpa es tuya. Espero que me consigas un sofá nuevo o te las vas a ver conmigo.
Estaba bastante enojada, pero yo no podía parar de reír. Me acerco a ella, pero levanta la mano para que no me acerque, así que me quedo donde estaba. Un sofá nuevo. Habla pausadamente. Sí, señora. Digo en posición de firmes y Sam me jala hacia la puerta de salida. Vamos, deja a la pobre en paz, Mon, dice Sam, jalándome para irnos y cerrando la puerta detrás de nosotras. Me siento en el borde del pequeño escalón, poniéndome las botas, mientras ella se pone rápidamente las suyas y me observa. Oí que casi le das otro puñetazo a Loren. Comento mientras intentaba meter el pie derecho en el calzado. ¿Qué le pasó a Loren en estos días? Está más insoportable de lo normal. Tengo una teoría, pero todavía no hablé con ella sobre eso. ¿Y qué crees que está pasando? Le gusta a Camila hace un tiempo y lo intenta, sin éxito, para sacar a la mujer de esa vida y asumir una relación, pero Camila no quiere. Sí, eso ya lo sé, pero ¿qué cambió? Durmió con tu hermana y creo que le gustó demasiado. Ella pone los ojos en blanco haciendo una mueca. Me río de sus celos. Eres muy celosa, hasta con tu hermana. Solo creo que eso va a traer problemas. Conozco a mi hermana. Sam, deja a tu hermana vivir. Tú te involucraste con la persona menos probable que debías. Y salió todo bien, ¿no? Podría haber salido muy mal. Responde, seria. Le tenía bastante celos a su hermana. Era tierno. Pero aún así, Infa no estuvo sobre tu cabeza para que no te involucraras conmigo, ¿verdad? No. Pues eso. Entonces deja a Infa disfrutar. Ya es grandecita, sabe arreglárselas. Me pongo de pie y empezamos a ir hacia nuestros caballos. Que así sea. Y sobre Loren, todavía no entendí la lógica de que esté molesta. Loren tiene la mentalidad de una preadolescente, Sam. Cuando está confundida con sus sentimientos, en vez de intentar entenderse, se frustra y trata a todos mal. Estaba igual cuando descubrió que le gustaba Camila. Fue insoportable en esa época. Sam pone los ojos en blanco de nuevo, sin paciencia, y pone el pie en el estribo de Tempestad, que relincha cuando me acerco a ella. Entonces es mejor que resuelva esa confusión de sentimientos como una adulta, porque si sigue siendo grosera conmigo, le va a caer otro golpe en la cara. Sam habla seria, ya sobre su yegua gigante, lo que le daba una imagen de poder. Me subo en Joe, le acaricio la crin y miro a Sam. ¿Vas a hablar con tu madre? Voy. Respiro ruidosamente. Tengo que ir, ¿no es así? ¿Sí? Mi casa estaba en silencio. El caballo de mi madre estaba en el establo, pero no la encuentro en ningún lado dentro de casa. Miro en la sala, en su cuarto. Nada. Cuando me dirijo a la cocina para comer algo, ella entra en ese mismo momento por la puerta de atrás, topándose conmigo, sorprendida. «Oh, hija, llegaste», habla animada, acercándose a mí, pero me aparto de su aproximación y ella me mira sin entender. Dormí en casa de ti anoche, porque había muchas cosas que necesitaba procesar antes de venir a hablar contigo. Hablo de manera seria. ¿Qué está pasando exactamente con Camon? Pregunta, ahora con el semblante cerrado también. Sabes que encontramos al general y que Sam lo mató, ¿verdad? Sí, es obvio que lo sé. Cuando Ti vino a avisarme que no ibas a volver a casa, me contó lo que pasó en la misión. ¿Y tienes algo que decirme sobre eso? ¿Qué debería decirte sobre eso? ¿Que estoy aliviada porque por fin lo mataron y estás a salvo? Esperaba algo más como: Mon, necesito contarte que el general Charles Walker es tu padre y cómo pasó eso. Ella abre los ojos sorprendida y se queda blanca como un papel. ¿Cómo lo supe? En medio del duelo, el general y Henry Avery me lanzaron esa bomba. Me sentí ridícula siendo la última en esa sala en saber la verdadera identidad de mi propio padre. Ella se sirve un vaso de agua, su mano temblorosa sujetando el objeto, demostraba lo nerviosa que estaba. Eso solo me daba más rabia. ¿Cómo así ser la única que no sabía? Samanún. Sí, ella también lo sabía. La interrumpo de nuevo. Mon. Sinceramente, no puedo poner en palabras la decepción que siento en este momento. Guardaste esa información durante tantos años y tuve que descubrirlo de la peor manera posible. Estaban usando esa información como un punto débil para dejarme vulnerable. ¿Entiendes que eso podría haberme matado en un duelo? Yo mira al suelo con los ojos llenos de lágrimas,
pero pronto junta fuerzas para mirarme a los ojos. Corncamon, ¿crees que es algo fácil de contar? No lo sé. Yo no sé nada al parecer, ¿verdad? Empiezo a perder el poco de calma que me quedaba y altero el tono de voz. Sinceramente, ni siquiera sé si quiero escuchar la historia detrás de eso. No sé si tendría estómago para oír sobre tu traición a mi padre. ¿Qué? ¿Traición? ¿Quién te dijo que hubo traición a tu padre? ¿No? ¿Y cómo explicas esto? ¿Cómo explicas el hecho de haberlo escondido con tanto secreto hasta ahora? ¿Cómo explicas que mi padre me haya criado sin saber que no era mi padre? Creo que estás bastante equivocada sobre lo que, de hecho, pasó. Estaba molesta en ese momento, y no solo triste. No hubo ninguna traición a tu padre, y él sabía muy bien de quién eras hija. Esa información me desarma en el momento. ¿Mi padre sabía que yo no era su hija? ¿Cómo? ¿Cómo aceptó criar a la hija de un general inglés? ¿Que metió a un hijo dentro del vientre de la mujer que amas? Sé que tardé demasiado en contarte esto. Mi madre vuelve a hablar, cortando el hilo de pensamiento que tenía y trayéndome de vuelta a la realidad. No tardaste, en realidad nunca llegaste a contarme. Puntualizo con frialdad y ella pone una expresión triste. Sé que es difícil para ti descubrir un secreto así, sobre todo cuando nunca tuve el valor de contártelo. Pues sí, digo, de nuevo de manera dura y fría. Pero no pienses, Corncamon, que fue algo planeado. De verdad, nunca llegué a tener el suficiente valor para contarte esta historia, pero tienes que saber que tu padre nunca quiso de ninguna manera que te lo contaran. Para él, nos lo llevábamos al cajón y tú nunca lo sabrías. Fue por eso que aceptó hacerse el desentendido con el crimen de Henry Avery y firmar el acuerdo de paz. No puedo decir nada, solo me quedo en silencio, dándole espacio para que siga hablando. Cuando Henry Avery descubrió el secreto sobre tu paternidad, poco después de que tu padre descubriera sobre su alianza con Charles, tu padre se desestabilizó. No quería de ninguna manera que ese secreto saliera a la luz, y el motivo principal es que tenía miedo de afectar tu vida como pirata. Si los piratas tuvieran alguna duda sobre tu lealtad, quizás ni tendrías la oportunidad de competir algún día por ser capitana del barco. Él siempre quiso eso para ti, porque siempre te vio como una excelente líder. Por eso no quería que ese secreto se filtrara de ninguna manera, y vivió con miedo de que Charles o Henry Avery lo dejaran salir a la luz, como de hecho pasó. Angélica, me duele un poco no llamarla mamá, pero estaba muy molesta con todo. No quería llamarla mamá ni siquiera como forma de represalia por lo que hizo. ¿Cómo quedaste embarazada de ese monstruo? Su semblante cambia. La tristeza se va dando lugar a una ira. Ya había visto a mi madre muy enojada, pero nunca la había visto dirigiendo ese sentimiento hacia mí de esa forma. Se acerca a mí a pasos lentos y, aunque éramos de alturas parecidas, ella parecía haberse vuelto el doble de grande en ese momento. No me vas a volver a llamar Angélica. ¿Me estás escuchando? Soy tu madre, y no me importa qué historia hayas creado en tu cabeza para llenar los huecos de lo que no sabes sobre tu paternidad, pero no tienes derecho a faltarme el respeto o a creer que puedes hacer lo que sea aquí. Respétame, Corncamon. Puedes ser adulta y capitana de los negros, pero siempre... Se acerca aún más, la punta de su nariz casi tocando la mía. Siempre vas a reportarte a mí como mi hija y yo como tu madre. ¿Me estás entendiendo? Por más molesta, frustrada y enojada que estuviera en ese momento, ella logró meterme miedo y bajarme los humos al punto de que baje la cabeza y mire al suelo. Y no digo nada. Ella respira hondo, alejándose de mí y recuperando la compostura. Va hasta el mesón y se apoya en él cruzando los brazos y observándome, y cuando por fin levanto la cabeza para mirarla, tenía el semblante mucho más duro que al comienzo de la conversación, y me miraba hasta con algo de indiferencia. La había puesto muy enojada. ¿Terminaste con tu espectáculo?, pregunta. Yo todavía tenía algo de rabia, pero quería saber la historia completa, así que no la vuelvo a desafiar y solo hago un movimiento discreto con la cabeza. Pues bien, como sabes, soy inglesa de una familia noble de Inglaterra. Antes de fugarme con tu padre, mi apellido era Meister. Es una familia importante y por eso tienen muchos negocios. Como moneda de cambio, fui prometida en matrimonio a un joven comandante de la Marina, Charles Walker.
En esa época él aún no era general, ni tenía un cargo tan importante, pero su familia también era muy influyente, y por eso el matrimonio sería bueno para los negocios de ambos lados. Entonces el matrimonio fue sellado entre nuestros padres y yo lo conocí. Siempre fue un hombre muy guapo y elegante. Andaba para arriba y para abajo, siempre perfumado y con su uniforme de la marina. Podría decirse que era el sueño de todas las inglesas de la época. Además, tuvo una educación muy cultivada, leía bastante, sabía tocar el piano, la guitarra, hablar español, la pareja perfecta. Bueno, así lo pensaba en los primeros años de convivencia. Estuvimos en una relación alrededor de 2 años antes del matrimonio y, por eso, lo conocí a fondo en ese periodo, tiempo suficiente para conocer su verdadero yo. Un hombre cínico, astuto y muy, muy codicioso. Su objetivo de vida siempre fue crecer dentro de la Marina y hacerse general, el cargo más alto e importante. También quería ser más rico de lo que ya era, y principalmente moverse entre los miembros de la realeza. Para eso, necesitaba destacar en alguna misión muy importante para conseguir una medalla de honor de la corona y abrirse puertas en ese mundo. En cuanto a mí, era muy posesivo. Casi no quería que yo saliera de casa, lo cual era bien visto por mis padres, pues, según ellos, solo estaba siendo cuidadoso conmigo. «Es porque te ama, hija mía», mi padre insistía en decir, aunque eso me dejaba cada vez más triste y deprimida. Pasaba días y más días encerrada dentro de mi propia casa, porque mis padres lo veían bien y seguían lo que Charles quería, hasta que tu padre apareció en escena. Un hombre muy guapo, de porte atlético y un aire de libertad, como si pudiera hacer todo lo que quisiera en cualquier momento. Según lo que todo el mundo sabía, era un comerciante que estaba en Londres para establecer alianzas. Nadie sabía que era un pirata que quería darle un golpe a algún inglés que se atreviera a revelar el cronograma de salidas de los barcos mercantes de las colonias inglesas. Pues bien, sus negocios eran exactamente con Charles, quien vio en él una oportunidad de aumentar sus riquezas y, por eso, sus lazos fueron estrechándose hasta el punto de llevarlo a casa de mis padres en cenas cada vez más frecuentes. Ahí fue donde lo conocí. Bastaron algunas noches para que me encantara con él. Pasábamos horas hablando sobre sus aventuras por el mundo y bebiendo vino, hasta que él, en secreto, me confesó que estaba enamorado de mí, y yo de él. Pero yo no podía ceder a esa aventura, estaba prometida a Charles, de modo que intenté alejarme de él, pero mi entonces novio seguía insistiendo en mantenerlo cerca. Charles Walker no veía nada delante de él que no fuera para su ganancia personal, y tu padre, astuto como era, engañó al inglés de tal manera que lo hizo jurar que ganaría una fortuna con esa alianza. Por eso, Charles seguía cada vez más cerca de tu padre. Pero, inteligente y perspicaz como era, él comenzó a tener celos de la relación amigable que yo tenía con tu padre, de modo que, con el tiempo, su trato hacia mí fue empeorando, hasta el punto de encerrarme en el cuarto cuando Edward iba a cenar allá. Dios mío, es lo único que puedo decir en ese momento, porque los relatos eran absurdos. La rabia por lo que Charles Walker le hacía a mi madre me consumía, y tenía deseos genuinos de haber sido yo quien le clavara la lámina de mi espada en el cuello y no Sam. Entonces, Edward notó lo que Charles me estaba haciendo. Tu padre era la persona más noble y educada que conocí, pero llegaba a asustar a cualquiera cuando estaba con rabia. Perdía los sentidos y actuaba en el calor del momento. Fue lo que hizo. Cierta madrugada entró a mi cuarto a escondidas, me despertó de golpe y me preguntó si quería fugarme con él. Obviamente que quería. Estaba perdidamente enamorada de él y desesperada por salir de ese infierno que Charles Walker había creado en mi vida, y mis padres no hacían nada para protegerme. De modo que armé rápidamente una bolsa con algunas cosas que quería, solo lo esencial, y entonces salimos por la ventana de mi cuarto, fugados en medio de la noche de Londres para no volver jamás. Lo que no esperaba es que Charles Walker hubiera puesto hombres de su confianza las 24 horas del día alrededor de mi casa para protegerme, o sea, para impedirme salir. Y así nos pillaron. Tu padre logró escapar, pero yo volví al cautiverio que llevaba el nombre de mi casa. Ya tenía lágrimas en los ojos en ese punto. Hubiera querido mucho haber podido hacer algo
para proteger a mi madre de pasar por ese infierno. El maldito conseguía traerme odio incluso después de muerto. Sam lo había definido de forma exacta. Era un cáncer para nosotras. En los meses siguientes, Charles Walker enloqueció del todo y todas sus características malas se acentuaron. Era mucho más controlador, mucho más celoso y mucho peor conmigo. Quería casar a Edward por los 4 rincones del mundo, y su objetivo de vida en ese momento era casarse conmigo a toda prisa y matar a Edward. De modo que convenció a mis padres de adelantar la boda, marcando la fecha para el mes siguiente. Yo estaba cada día más sin vida y sin fuerzas para nada. Todo lo que me ordenaban lo acataba. Era una persona muerta en vida, deambulando por los pasillos de la casa que, en mi infancia, había sido mi refugio. La boda se hizo, igual que la noche de bodas. Bastó una vez, una sola vez, Mon. Las lágrimas caían sin poder evitarlo, como si fuera imposible no llorar en ese momento. Y lo era, para mí. Sentía el dolor que mi madre lograba imprimir en esas palabras, contando una historia absurda de sufrimiento y amargura a causa de un hombre que era un monstruo en el contexto de una sociedad enferma. Cada vez más agradecía no haber crecido ahí, en ese modelo de familia, con una madre apática y un padre monstruo, en un contexto de riqueza material y pobreza de espíritu, de vida. 3 meses después, viviendo con ese monstruo en un matrimonio que cada día más me quitaba las ganas de vivir, descubrí que estaba embarazada. Nunca más había sabido nada de Edward Teach, y mucho menos tenía esperanzas de volver a verlo. Todavía lo amaba, sabía que lo amaba, pero aquello fue muriendo dentro de mí y empecé a poner mi atención solo en el embarazo, en ese ser que iba a crecer dentro de mí y, quizás, traerme algo de alegría en vida. Pero entonces, ¿cómo volvió mi padre? La verdad es que nunca dejó de intentarlo, solo necesitaba un plan mejor y tiempo. Tiempo para que el polvo bajara, para que la guardia de Charles Walker bajara la guardia, y pocas semanas después de que descubrí que estaba embarazada, él apareció. Una sonrisa de alivio brota en mi rostro, al pensar que de no haber sido por él, todo habría sido diferente. Esa vez estaba preparado, con un plan infalible y su barco listo. Logró llevarme lejos de las garras del hombre que, de padre tuyo, no tiene absolutamente nada. Pero, ¿cómo le contaste a mi padre que estabas embarazada de otro? Confieso que tuve miedo de que me dejara, así que preferí solo contárselo cuando estuviera bien lejos de ese gusano. El viaje de Inglaterra a Nassau sería muy largo. Probablemente cada vez sería más difícil esconder el embarazo y, aunque quería, por mi protección, solo contárselo cuando llegara a tierra firme, decidí contárselo todavía a bordo del Concorde. Al principio no fue un cuento de hadas, como era de esperarse. Tu padre se perturbó con la noticia. Se alejó alrededor de una semana. Según él, quería pensar sobre todo eso, pero nunca me faltó el respeto. Solo pidió un tiempo para procesar. Yo vivía solitaria en el barco al principio, pero con la convivencia diaria, la tripulación de los negros me salvó. Pensé en lanzarme al mar varias veces, pero poco a poco aquellos hombres me acogieron como a alguien de la familia, y fue la primera vez que entendí lo que, de hecho, significa ser pirata. En ese punto yo ya no podía parar de sonreír, porque esa era la más pura verdad. Los hombres de su tripulación no son solo compañeros de un oficio, se convierten en tu familia al punto de que darían la vida por salvarte. Bueno, alrededor de 15 días después, tu padre volvió a acercarse a mí. Todavía recuerdo como si fuera hoy, él preguntándome si lo aceptaba de vuelta, como si hubiera alguna posibilidad de que yo le negara eso a ese hombre, con el amor que sentía por él y por todo lo que había hecho por mí. Fue muy gentil, se disculpó por no haber podido quererte desde el principio, pero que aceptaba criarte como si fuera su propia hija o hijo. Siempre fue un hombre muy honrado, y siempre me respetó mucho. Encontré algo muy simbólico que él volviera a mí y me preguntara si lo aceptaba de vuelta, cuando en realidad esa no era la manera en que los hombres trataban a sus mujeres. Si hubiera sido cualquier otro, Mon, me hubieran tirado al mar sin piedad. Miro al suelo, sin muchas palabras. No sabía muy bien qué decir, me sentía un poco culpable por haberme puesto tan furiosa con ella, porque la verdad es que aquello era muy difícil para ella también.
Contarme ese secreto quizás era una sensación parecida a la que ella vivió con mi padre, sabiendo que tenía que contarle lo del embarazo de otro. Nos quedamos varios segundos en silencio, mientras las dos procesábamos toda la información que había salido a la mesa. Para mí era todo nuevo y demasiado de golpe, pero para mi madre, contar todo era revivir una parte de lo que ella pasó. Y yo sabía que eso todavía le traía muchos sentimientos malos. No podía ser de otra manera. Pero, ¿cómo podía seguir teniendo algún sentimiento malo hacia esa mujer tan fuerte que luchó tanto para mantenerse viva después de todas las atrocidades que sufrió? Perdona, hablo con la voz un poco embargada por el llanto que había caído durante un buen rato. Ella levanta la cabeza y me mira a los ojos, con el rostro humedecido por sus propias lágrimas. Perdóname por haberte juzgado de manera tan dura. Fui injusta contigo. Ni siquiera te di la oportunidad de explicar, pero ahora entiendo el motivo por el que no tuviste el valor de contarme antes. Hablar de esto es revivir todo lo que pasaste, y entiendo que quieras arrojar esa etapa al fondo de tu cabeza. No solo eso, hija mía, pero contarte esto es exponerme a tu juicio. ¿Cómo así? Podrías haberte molestado conmigo por no haber evitado esa relación con Charles Walker, o por no haberme alejado antes, por habérselo ocultado a tu padre en un inicio. Tantas cosas. Mamá, nunca te juzgaría por ninguna de esas cosas. Lo único que me hizo enojar fue que no me lo contaras, pero ahora entiendo que fue una situación muy difícil y, además de todo, tenías miedo de que yo juzgara la historia en sí. Sí, exactamente, Mon. Pero tienes que saber que no hubo un solo día en que no te haya querido, desde el momento en que descubrí que estabas dentro de mi vientre. Nunca me importó si fueras hija de Charles o de Edward. Siempre fuiste mi hija. Eso era lo más importante. Me acerco rápidamente a ella y la jalo hacia un abrazo. Nuestros cuerpos se funden y esa cercanía me trae un consuelo que no sentía con casi nadie. Mi padre había muerto, el hombre que la salvó del infierno que vivió y que nos amó hasta su último aliento. Teníamos que apoyarnos y querernos, porque solo éramos ella y yo.